Chicos, bienvenidos a una nueva semana. Estamos en la semana el número 18. Bueno, darles la bienvenida nuevamente a nuestras clases de Aprendo en Casa y reencontrarnos. Me imagino que muy motivados ya para comenzar nuestra clase de Ciencias Sociales de primera y de secundaria, ¿no? Vamos a recordar siempre nuestras normas del aula. Nuestra norma del aula es que busques un espacio cómodo y limpio para observar tu sesión de hoy. Tener a la mano lápiz y papel, ¿no? Para anotar aquellas interrogantes las cuales tengas acerca de nuestro tema. Presta atención a las indicaciones las cuales yo brindo y utiliza los medios digitales de la manera correcta, ¿no? Nuestra competencia y capacidad que vamos a trabajar esta semana es actúa responsablemente en el ambiente, en el cual tú vas a desarrollar la capacidad que es explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen pues en la construcción del espacio geográfico. O sea, es un tema de geografía. Nuestro propósito de nuestra sesión es que tú vas a explicar y reconocer aquellas situaciones de riesgo de los relieves terrestres. Pero, profesora, ¿a qué llamamos relieve terrestre? ¿No? Muchas veces de repente no sabemos qué es un relieve o qué significa un relieve terrestre. Bueno, este relieve terrestre son los rasgos más significativos de un paisaje, como podemos observar en la imagen, ¿no? Está constituido por algunas formas geográficas que son las montañas, las colinas o también llamadas lomas, ¿no? Las mesetas, las llanuras, ¿no? En esta imagen nosotros podemos observar que hay unas montañas con un poco de nevado, ¿no? También podemos encontrar un río y al costado de ese río tenemos a podemos encontrar un valle, ¿no? Donde se realiza la agricultura y la ganadería. Como podemos observar aquí, diferentes tipos ecológicos para el sembrío de diversos tipos de cultivo, ¿no? Y también podemos encontrar la zona donde está poblada, la zona poblacional, ¿no? Entonces encontramos diversos tipos de formas geográficas, ¿no? Ahora, se transforma este relieve que observamos ahí, se va a transformar debido a diversas fuerzas. Existen dos tipos de fuerzas. Las fuerzas internas, las cuales provocan el ascenso y el plegamiento de las partes de la corteza terrestre, o sea, subir, ¿no? Y las fuerzas externas que van alisando, ¿no? O desgastando y borrando aquellas acciones que ha intervenido pues una fuerza interna, ¿no? Ayudándola a que vuelva a su lugar, ¿no? O establecimiento. Ahora, como hemos visto, este relieve terrestre va a cambiar por dos tipos de fuerzas internas y fuerzas externas. Acá vemos nuestro mapa de fuerzas internas, ¿no? Estas fuerzas internas dice y su acción en el relieve terrestre. Esta fuerza interna está formada, o la Tierra, ¿no? Está formada por tres capas o tres partes, como se dice. Por la corteza, por el manto y por el núcleo. La corteza es llamada también litosfera, ¿ya? Es una capa sólida y delgada que ocupa el 1% del planeta y la vida de la persona se desarrolla en esa capa de nuestra Tierra, ¿no? El manto es la capa intermedia, le sigue a la corteza, ¿ya? Representa el 85% del volumen del planeta. Y el núcleo es la capa más profunda, o sea, es la capa más interna y está conformado por materiales pesados que se encuentran a una temperatura muy caliente,
¿Ya? Por ejemplo, podemos observar aquí, tenemos nuestro planeta Tierra, pero insertado de la manera interna, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuestra corteza, nuestro manto y nuestro núcleo, ¿no? Vemos las tres capitas que hemos explicado, ¿no? Y cada uno diferenciado de acuerdo al grado de calidez o de temperatura de ese espacio, ¿no? Entonces, podemos decir que las fuerzas internas están es porque la Tierra está dividido por tres capas, ¿no? Corteza, manto y núcleo. Seguimos. También nos basamos, ya que estamos hablando de ese espacio en nuestra Tierra, eh, existe una teoría tectónica acerca de las placas tectónicas, ¿no? Bueno, para poder entender mucho mejor nuestra litosfera o conocido como corteza, como hemos visto anteriormente, está conformado por fragmentos rígidos e independientes llamadas placas tectónicas. Como podemos observar aquí en nuestro dibujito de aquí, ¿no? O placas litosféricas, que se desplazan lentamente sobre una capa de roca denominada la astenosfera. ¿Ya? Esos tipos de hay tipos de movimiento los cuales realizan estas capas de aquí, ¿no? Es por eso que se forman los sismos, ¿no? Por causa de los movimientos de estas placas, al friccionar con otras placas, se realizan pues los sismos, los cuales se pueden convertir en tsunami o o maremoto u otro, ¿no? Los tipos de movimiento de estas placas son tres: de separación, de colisión, de desplazamiento lateral o roce. El de separación se produce cuando dos tipos de placas, se mueven en direcciones opuestas, dan origen a la formación de una nueva corteza. Y también tenemos el de colisión, ¿no? Se produce cuando dos placas chocan entre sí. Si las placas que colisionan son continentales, porque existen placas continentales, se origina la formación de montañas, ¿no? Se origina la formación de montañas. Y los tipos de movimiento de placa de desplazamiento lateral o roce, que es el último, ¿no? Se produce por los movimientos paralelos de las placas, o sea, el mismo nivel, ¿no? Cuyo roce produce la actividad sísmica, ¿no? Como les estaba explicando, ¿no? Y pueden dar origen a algunas fallas, ¿no? Como hay una película que se llama La falla de San Andrés, nos explica este cuáles son las características de esa falla, ¿no? Una falla se puede haber una abertura dentro de un espacio continental, ¿no? O conocido de lo que es la corteza de la Tierra, ¿no? Entonces podemos decir que según la teoría de la tectónica de placas, estos tipos de movimientos se dividen en tres: de separación, de colisión y de desplazamiento lateral o roce. Aquí podemos observar una imagen de las placas tectónicas, pero a nivel del mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nosotros vivimos aquí, vamos a ver, un lapicerito. Nosotros vivimos casi en este espacio de acá. O sea que nos encontramos al costado de la placa de Nazca, ¿no? Y esta placa puede tender a chocar con otras placas, los cuales puede provocar un sismo o lo cual le puede ocasionar un terremoto, un maremoto, como hemos mencionado, ¿no? Y podemos encontrar otros tipos de placas en otros lugares en otros lugares del mundo, ¿no? Como es acá tenemos placa de Sudamérica, placa de la Antártida, placa del Pacífico u otras. Seguimos. Ya hemos hablado acerca de las fuerzas internas, ¿no? Lo cual hemos conocido ahí a las placas tectónicas, ¿no? Ahora tenemos las fuerzas externas y el modelado del país, ¿no? O sea, como las fuerzas internas provocan un tipo de accidente, como la falla de San Andrés, las fuerzas externas van a traer un modelado a este tipo de relieve, que estamos hablando del relieve terrestre. Es por eso que se le menciona como el modelado del país, ¿no?
Estas fuerzas externas se producen en el exterior de la superficie terrestre y modifican la forma de relieve, el relieve como hemos mencionado, creadas por las fuerzas internas, ¿no? Todos los paisajes que observamos son transformados por la acción de las fuerzas externas, ¿no? ¿Como cuál, no? Como el viento, como el agua, el cual implica el hielo, la lluvia, los ríos y las aguas subterráneas, el cambio de temperatura y también los elementos químicos. También tenemos el aire y organismos vivos o organismos microbiológicos, ¿no? Ahora, el modelado terrestre o modelado del paisaje es el proceso de transformación natural de este relieve, ¿no? Va a transformar, va a ser un cambio, ¿no? Por ejemplo, todos los ríos no siempre han sido así, ¿no? Su nivel de cauce ha aumentado como también ha disminuido. Entonces, esa es una fuerza externa, o sea, va cambiando de acuerdo a las circunstancias o los accidentes que pueden suceder geográficamente en un lugar determinado. Ahora, este se da en tres procesos, en lo que es la meteorización, la erupción y la sedimentación, ¿no? La meteorización es el proceso de alteración o desintegración o fragmentación, o sea, división, ¿no? De las rocas en el lugar que se encuentran, ¿no? Es causada por los cambios de temperatura, la salinidad y la vegetación, o sea, influyen mucho en este tipo de proceso de alteración estas causas, ¿no? Lo que es la temperatura, la vegetación y el tipo de sal que tiene este espacio geográfico. ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos la formación rocosa por efecto de meteorización, ¿no? Como observamos ahí en nuestra imagen. La erosión es otra, ¿no? Es el desgaste de las rocas, ¿no? Las rocas también suelen desgastarse, pero pasan 1.000.000 de años. O suelos por causa de algún agente que mueve las materias previamente meteorizadas, ¿no? Los agentes erosivos pueden ser los vientos, porque los vientos poco a poco suelen mover las rocas. Los vientos, las precipitaciones, las corrientes de agua y los animales que también pueden transportarlo, ¿no? Y las corrientes de agua porque cuando un río va jalando así sucesivamente las rocas. Ahora, y la sedimentación, ahí tenemos ahí un ejemplo, dice transporte de materiales por un río. Y la desedimentación, que es el depósito de los materiales movilizados por la erosión y ayudados por la gravedad, ¿no? Se produce cuando la energía del agente disminuye y las partículas se asientan en otras zonas llamadas cuencas de sedimentación, ¿no? O sea, el río trae consigo las rocas, pero cuando baja su cauce, o sea, su fuerza, ya no es la misma y ya no arrastra ese tipo de rocas y no se quedan en un lugar determinado. Pero cuando ese río aumenta su nivel de cauce, pues va a ir transportando esas rocas a otros lugares determinados, ¿no? Ahora, podemos decir, ¿no?, que nuestro relieve terrestre está formado por dos fuerzas, ¿no? Fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas son aquellas que causan algún accidente en nuestro planeta Tierra, como puede ser el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Y las fuerzas externas son aquellas que van ayudando en el mejoramiento del paisaje de un tipo de espacio geográfico, ¿no? Bueno, eso sería todo de nuestro tema de hoy. No olvidar guardar tus evidencias en tu portafolio y nos vemos hasta la siguiente semana.